El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Si dejas tú que Dios te guíe, confiando solamente en Él, en tus angustias y conflictos tendrás su ayuda grande y fiel. El inmutable amor de Dios, roca eterna y firme es. Con gratitud acepta siempre del cielo toda bendición. Dios quiere siempre lo mejor para los hijos de su amor. Desde la ciudad de Santiago de Chile, en medio de días realmente tórridos, no solamente en nuestro país, sino en los países vecinos, queremos darles la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros auditores. Nos encontramos en una nueva edición de nuestro programa que nos ocupará por los siguientes breves 30 minutos, en que estaremos compartiendo, en particular, contenidos que nos harán reflexionar sobre nuestra vida personal, nuestra vida en Cristo, nuestro caminar. Vamos con una primera alabanza para iniciar nuestro programa. En nuestra presente edición estaremos compartiendo en primer lugar una meditación devocional que nos conducirá a valorar la templanza en nuestras vidas, en nuestras mentes. Queremos invitarlos a poner mucha atención a este devocional porque más adelante estaremos vinculándolo con otra reflexión complementaria que esperamos sea de mucha ayuda para sus vidas, porque estaremos examinando el rol y los límites de la conciencia humana, es decir, una capacidad pero también una responsabilidad que nos proveyó el propio Dios Creador y que tiene un propósito en nuestras vidas. Vamos primeramente entonces a escuchar el devocional del día de hoy. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile.
La templanza. Por Luis Fernando Rivera Aguilera, exhortador de la Primera Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile. Lectura bíblica. Gálatas capítulo 5 de los versículos 13 al 26. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Texto bíblico. Gálatas, capítulo 5, de los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza es una virtud que es fruto del Espíritu Santo y que podemos definirla como el tener autocontrol de nuestros afectos y actos. Dios nos ha dado libre albedrío. Nosotros somos los que elegimos entre el bien y el mal, y es aquí donde debemos mostrar templanza. Debemos tener una actitud de autocontrol frente a los medios de comunicación, en especial de la televisión, que continuamente nos bombardea con programas que no nos edifican en nada. Igualmente, debemos tener autocontrol y una actitud de rechazo frente al ofrecimiento del mundo y sus vicios, como el tabaco, el alcohol, el vino, las drogas, los juegos de azar, la pornografía, el sexo fuera de la voluntad de Dios, el exceso de comida y golosinas, el baile, el cine y los espectáculos de la farándula, la amistad con el mundo, las compras compulsivas e innecesarias, etc. Todas estas cosas fuera de la templanza son nocivas para nosotros en todos los aspectos de nuestra existencia y son pecaminosas. En 1 Corintios, Pablo nos dice que somos templos del Espíritu Santo y que no somos nuestros. La templanza
permite el dominio de los impulsos y apetitos insanos a través de la entrega de la voluntad a Dios. Tito, capítulo 2, versículo 12 nos dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a desarrollar la templanza como fruto del Espíritu en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. La templanza modera y procura el equilibrio de nuestro ser frente a las situaciones de nuestra vida. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma y tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. La función de mi conciencia. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y escondíme. Y díjole: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Génesis 3, versículos 9 al 11. Dios puso en nosotros una conciencia. Leemos en Romanos 2, 14 al 15: porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Esta conciencia puede ser informada, iluminada, corrompida o cauterizada. La educación que recibimos en el hogar, la formación académica que adquirimos y nuestro interactuar en la sociedad van informando nuestra conciencia, para bien o para mal, y formando en nosotros un código de valores, a través del cual juzgaremos la vida. Asimismo, además de ser informada, nuestra conciencia puede ser iluminada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios,
de tal manera que esa capacidad que Dios concedió al ser humano para conocer la diferencia entre el bien y el mal, ahora puede aumentar en gran medida cuando nuestra conciencia es iluminada por el Espíritu de Dios que mora en nosotros y a través de la exposición a su palabra. Jerry White, autor y evangelista norteamericano, escribió un extraordinario libro titulado Honestidad, Moralidad y Conciencia, donde explica cómo la conciencia entra en acción antes de la acción misma, al juzgar los hechos, las motivaciones, las inclinaciones y las consecuencias. De esta manera, antes de que nosotros hagamos algo, ya nuestra conciencia está juzgando nuestros pensamientos, nuestras actitudes, motivaciones e incluso las posibles consecuencias de lo que vamos a hacer. Por tanto, la conciencia ejerce una buena influencia antes de la acción. Sin embargo, la conciencia es mucho más débil durante la acción, porque está distraída. Antes de confrontar a alguien, por ejemplo, mi conciencia me advierte que debo tener cuidado con la manera en que me expreso y que debo medir mis palabras. Pero resulta que cuando comienzo a hablar con la persona, me distraigo en el argumento. Y entonces, cuando empiezo a molestarme, ya mi conciencia está semidormida, así que no dice nada. Y podría terminar ofendiendo al otro con mis palabras. Ahora bien, la conciencia está en su punto más fuerte después de la acción, cuando da su veredicto. Es ahí que, luego de esa conversación, la conciencia va confrontándome y me hace sentir mal por la forma en que manejé las cosas y por las palabras que dije. Y hasta es capaz de no dejarme dormir acusándome. Dios la puso allí precisamente para hacernos reflexionar. Tristemente, el ser humano es tan experto en todo lo que tiene que ver con lo mal hecho, que a menudo nuestra conciencia es selectiva. Y por eso a veces vemos individuos que son capaces de mentir, pero que nunca llegan a robar. Hay una historia que he utilizado varias veces desde el púlpito para ilustrar este punto. Y es la de aquel individuo de un pequeño pueblo de Estados Unidos que va a un establecimiento de comida rápida y hace un pedido para llevar. Cuando le entregan su comida en una funda cerrada, él la toma y se va. Un poco más adelante, cuando abre la funda, se percata de que hubo una equivocación, pues la funda estaba llena de dinero. Entonces decide regresar al establecimiento y devolverlo. El cajero, sorprendido por la honestidad del hombre, le pide que por favor espere unos minutos para que él pueda llamar a un periodista del periódico local a fin de que puedan hacerle un reportaje sobre lo acontecido, para que el pueblo sea estimulado y motivado por la honestidad del hombre. Sin embargo, esta persona se negó a que llamaran a la prensa, ya que la mujer con que andaba no era su esposa. ¿Se da cuenta qué tan selectiva puede ser nuestra conciencia en ocasiones? Así de selectiva es la conciencia del individuo que importa al país 20 unidades de acondicionadores de aire sin pagar los impuestos aduaneros, y sin embargo no se ve a sí mismo como un ladrón. Pero cuando alguien entra a su casa a robar y se lleva uno de esos equipos que trajo al país, evadiendo impuestos, él entiende que a esa persona deberían llevarla a la justicia por haber robado. Y la razón es que hemos aprendido a desarrollar una conciencia selectiva de lo que es moral e inmoral. Y de esa manera vamos modificando nuestra conciencia hasta el punto de que ella es capaz de condenar en el otro acciones que en mí justifica. Se da cuenta de que, aunque Dios nos dio la conciencia con una función extraordinaria
Nuestra crianza, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestro egocentrismo, la sociedad en que vivimos y un sinnúmero de factores la han distorsionado tanto que ya no es confiable por sí misma. Pablo nos dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este es un pequeño extracto de la meditación del pastor Miguel Núñez sobre la función de la conciencia en nuestras vidas, tomado de su libro Vivir con integridad y sabiduría. Luego de una pausa musical, continuaremos con esta reflexión. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí, entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti y otro yo que te quiere obedecer. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser. Tú mereces de mi vida lo mejor. Pero gracias a ti, que por tu poder y amor ya no soy lo que era, Señor. Límites de la conciencia. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 45 nos dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Mas el que me juzga, el Señor es. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual también aclarará lo oscuro de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Aunque la conciencia tiene un rol muy importante, no lo es todo, pues tiene sus limitaciones. En este texto, Pablo nos ayuda a ver que él sabía que su conciencia estaba tranquila en relación con la forma en que él había caminado, pero que al mismo tiempo él conocía que la tranquilidad que sentía no era suficiente, porque al final de cuentas el Señor es quien va a juzgar todas las cosas. La tranquilidad de conciencia no exoneró a Pablo ni nos exonera a nosotros necesariamente. Quizás usted se ha percatado de que la palabra de Dios nos exhorta a no actuar en contra de nuestra conciencia. Y esto no quiere decir que la conciencia siempre esté en lo correcto, pero la realidad es que nuestra conciencia tiene un testimonio que darnos, y cuando ella nos habla, es preferible no violentarla y ser congruentes con lo que nos indica a la hora de actuar. En ocasiones, la única razón que puedo dar a la pregunta de por qué hago o dejo de hacer algo es que mi conciencia así me lo ha demandado. Por otro lado, evitemos usar este pretexto para justificar todo tipo de prejuicio. Si bien debemos procurar no ir en contra de nuestra conciencia, también debemos reconocer que la conciencia del ser humano tiene sus limitaciones. El solo hecho de sentirnos en paz con nuestra conciencia no es razón suficiente para pensar que lo que ella nos indica es lo correcto, como ya explicamos. Si lo que queremos hacer viola la ley de Dios, la ley de los hombres, o es deshonroso ante los ojos de Dios o de los demás, por más paz interior que sintamos, por más tranquila que esté nuestra conciencia, eso es razón suficiente para no seguir adelante con nuestros planes. Si alguien, por ejemplo, dice estar en paz con su decisión de divorciarse, pero sus razones para hacerlo
no son bíblicas, no importa cuánta paz interior sienta esa persona. Esa paz no es suficiente para justificar su accionar delante de Dios y delante de los hombres. Observe lo que dice Pablo en 2 Corintios 8:21. Procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, más aún delante de los hombres. Pablo nos recuerda en este texto que no basta con guardar nuestro andar delante de Dios, sino que debemos procurar caminar de manera honrosa delante de los hombres por igual. Esto es muy importante, sobre todo cuando nos encontramos frente a incrédulos, pues ellos no conocen a Dios y nosotros debemos procurar representarlo de manera digna. Y entonces, como dice Proverbios 3:4, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Hemos compartido con ustedes el extracto de una meditación del pastor Miguel Núñez desde su libro Vivir con integridad y sabiduría. Que esta meditación les sea de mucho provecho para su vida, para examinarnos y enmendar nuestro rumbo, dando gracias a Dios Padre por proveernos una conciencia de la que también tenemos que estar atentos, porque como bien sabemos, mantenemos nuestra naturaleza caída. Aún en medio de la gracia de Dios, debemos examinar nuestro andar. Ya estamos terminando nuestro programa de hoy. Estos 30 minutos realmente han sido muy breves. Esperamos que los contenidos compartidos hayan sido lo suficientemente claros para motivarlos a una evaluación de nuestro andar, de nuestras decisiones, de cómo aplicamos este gran recurso de la conciencia antes de tomar decisiones, antes de obrar, sobre todo delante de una sociedad que mayoritariamente no conoce a Dios y que a través de nuestra conducta podrá reconocer el carácter de un verdadero cristiano si es que ponemos la suficiente atención a ello. El Señor nos ayude, nos dé su gracia para obrar sabiamente, prudentemente, con la templanza necesaria y no confiando en nuestra propia prudencia. Los dejamos invitados para un siguiente programa aquí en Palabra Fiel, a través de su emisora habitual o en nuestros canales de Facebook y YouTube, en IMI Radio Chile. Que el Señor les bendiga y prospere espiritualmente en todas las cosas. Hasta el próximo programa.